Piensa por un momento en la sensación de traición que experimentarías al viajar hacia ese punto de luz seductor, creyendo que vas a encontrar un gemelo de la Tierra, un refugio tropical donde la vida podría haber florecido en un pasado remoto. Pero a medida que tu nave corta el silencio del vacío y el planeta crece en tu ventana, te das cuenta de que esa blancura perfecta no es nieve ni nubes de agua inofensivas, sino una mortaja tóxica de ácido sulfúrico que envuelve al mundo entero en un abrazo, asfixiante, ocultando cicatrices geológicas que harían temblar al infierno mismo y preparándose para darte una bienvenida que no podrás olvidar mientras te quede un aliento de vida. Al iniciar la secuencia de entrada en la atmósfera, sientes como la estructura de tu nave gime bajo una fuerza invisible y brutal, porque el aire aquí no te recibe con suavidad, sino que te golpea como un muro sólido de ladrillos a velocidades hipersónicas, tratando de desintegrarte antes de que tengas la osadía de ver lo que hay debajo, y mientras las llamas de la fricción lamen el casco exterior. Te preguntas si este viaje no es en realidad un suicidio elaborado impulsado por esa curiosidad humana maldita que siempre nos empuja a tocar lo que nos mata y a mirar lo que nos ciega. A medida que desciendes, las luces del universo se apagan una a una porque la densidad de las nubes es tal que el sol deja de ser un disco, definido para convertirse en una mancha difusa y enfermiza que apenas logra penetrar la bruma, sumergiéndote en un crepúsculo perpetuo de tonos amarillentos y anaranjados que oprimen tu mente y te roban la noción del tiempo, haciéndote sentir que has descendido a las entrañas de una bestia que acaba de tragarte y que ahora te digiere lentamente en su estómago, ácido mientras tú luchas inútilmente por mantener la calma. De repente los sensores de temperatura empiezan a escalar con una rapidez que desafía toda lógica humana, pasando de un calor tropical a un horno industrial en cuestión de minutos, y te das cuenta con horror de que has entrado en un invernadero desbocado donde el calor del sol entra, pero jamás sale atrapado por una atmósfera de dióxido de carbono que actúa como una manta térmica de pesadilla cocinando la superficie del planeta en un fuego lento y constante que ha estado ardiendo durante millones de años sin pausa y sin piedad. La presión en el exterior de tu cápsula aumenta de forma exponencial con cada metro que bajas y pronto alcanzas niveles que aplastarían un submarino nuclear como si fuera una lata de refresco vacía, porque estás soportando el peso de una columna de aire de kilómetros de altura que presiona contra cada centímetro cuadrado de tu nave, buscando cualquier debilidad, cualquier pequeña grieta para entrar y reducirte a una mancha irreconocible de biología fracasada, recordándote que la vida tal como la conoces es una anomalía frágil, que no tiene lugar en este reino de física extrema. Miras por la ventanilla reforzada con un vidrio de espesor industrial y ves caer una lluvia torrencial, pero no te dejes engañar por la familiaridad visual, porque esas gotas son de ácido puro, capaces de disolver metales y quemar la piel hasta el hueso en segundos, y lo más perturbador es que esa lluvia jamás toca el suelo debido al calor infernal, evaporándose a mitad de camino para volver a subir y condensarse de nuevo en un ciclo eterno de verga tóxica que nunca alivia la sed de la tierra, seca y agrietada. Finalmente, cuando logras atravesar la capa de nubes más densa, se revela ante ti la superficie de Venus y el paisaje que ves te hiela la sangre a pesar del calor, porque es un desierto de roca volcánica deformada que se extiende hasta el infinito bajo un cielo que parece pesar sobre tus hombros, y donde la luz se difunde de tal manera que no hay sombras definidas, creando una planicie bidimensional y confusa, donde perderías la perspectiva y el sentido de la orientación en cuestión de segundos, caminando en círculos hasta la muerte. El suelo que pisas con tu mente en este viaje imaginario no es tierra firme, sino llanuras de basalto que han sido vomitadas por las entrañas del planeta en eventos de resurrección global, donde la corteza entera se derrite y se renueva, borrando cualquier rastro de historia antigua y cualquier posible fósil de una vida pasada, asegurándose de que Venus guarde sus secretos bajo capas y capas de roca fundida que se enfría lentamente en la oscuridad
de este mundo olvidado. La temperatura en la superficie es de 475 grados centígrados, una cifra que tu cerebro no puede procesar realmente hasta que entiendes que es suficiente para derretir el plomo y que es más caliente que la superficie de Mercurio, a pesar de estar al doble de distancia del Sol, lo que convierte a este lugar en la demostración física más aterradora del poder de los gases de efecto invernadero y en una advertencia silenciosa de lo que le podría pasar a nuestro propio hogar si perdemos el equilibrio delicado que nos mantiene vivos. Si tuvieras la desgracia de estar allí, sin protección, tu muerte sería una sinfonía de horrores simultáneos que ocurrirían en una fracción de segundo porque serías aplastado por 90 atmósferas de presión, incinerado por el calor del horno y asfixiado por los gases tóxicos. Todo al mismo tiempo sin darte oportunidad ni siquiera de gritar de dolor, porque tus pulmones se llenarían de fuego antes de que el sonido pudiera salir de tu garganta. Piensa en las sondas Venera que la Unión Soviética envió hace décadas en un alarde de ingeniería heroica y suicida. Esos robots de titanio diseñados para soportar el infierno que lograron transmitir imágenes durante apenas unos minutos antes de que sus circuitos se frieran y sus lentes se derritieran. Y ahora sus carcasas yacen allí en el silencio absoluto, corroídas e irreconocibles como monumentos fúnebres a la arrogancia de una especie que cree que puede conquistar cualquier frontera. El sonido en Venus se comporta de una manera extraña y perturbadora debido a la densidad del aire que es más parecida a un fluido que a un gas. Y si pudieras hablar, tu voz sonaría profunda y distorsionada como si estuvieras bajo el agua. Pero nadie te escucharía porque el viento en la superficie apenas se mueve, creando una calma estancada y ominosa que contrasta con la violencia de los huracanes que azotan la atmósfera superior a velocidades de superrotación. El tiempo aquí es una burla a tus ritmos biológicos, porque Venus gira sobre su eje tan lentamente y en dirección contraria a la mayoría de los planetas, que un solo día venusiano dura más que un año venusiano, lo que significa que tendrías que esperar 243 días terrestres para ver una puesta de sol, y el sol saldría por el oeste y se pondría por el este, desafiando todo lo que consideras normal y sumiéndote en una desorientación cronológica absoluta. No tienes la protección de un campo magnético global como en la Tierra, porque el núcleo de Venus parece estar dormido o muerto. Y eso permite que el viento solar golpee la atmósfera superior con violencia, arrancando moléculas de hidrógeno y enviándolas al espacio en un proceso de desangrado atmosférico que ha dejado al planeta completamente seco y estéril, sin esperanza de albergar agua líquida nunca más. Te preguntas cómo es posible que dos planetas nacidos en la misma región del sistema solar, con casi el mismo tamaño y composición, hayan tenido destinos tan diametralmente opuestos, convirtiéndose uno en el paraíso azul que llamamos hogar y el otro en este infierno naranja. Y la respuesta te llena de una ansiedad existencial profunda, porque te das cuenta de que la habitabilidad no es un derecho garantizado, sino un accidente afortunado y extremadamente frágil. Observas los volcanes gigantescos como el Mount Mons que se alzan kilómetros hacia el cielo amarillo y te imaginas la violencia de sus erupciones en un mundo donde la lava tarda mucho más en enfriarse y fluye por la superficie como ríos de sangre incandescente, cubriendo continentes enteros y redibujando el mapa del planeta en un capricho geológico que no tiene en cuenta la preservación de nada. A pesar de todo el horror, surge una duda inquietante. Con el descubrimiento reciente de fosfina en las nubes altas, una molécula que en la Tierra solo produce la vida, y tu mente empieza a divagar hacia la posibilidad delirante de que existan colonias de microbios flotando en la zona templada de la atmósfera, aferrándose a la existencia en gotas de ácido y negándose a morir, demostrando que la vida es una plaga resistente que puede adaptarse a las pesadillas más grandes. Esa idea de vida en las nubes es casi más aterradora que la soledad total, porque implicaría que estamos siendo observados desde arriba por organismos alienígenas que no necesitan suelo
ni agua, pura para prosperar, y que han evolucionado en el entorno más hostil imaginable, desafiando todas nuestras definiciones de biología y recordándonos que el universo es mucho más extraño y adaptable de lo que nuestra ciencia puede predecir. Pero cualquier sueño de colonización humana se estrella contra la realidad brutal de la física, porque vivir en ciudades flotantes sobre las nubes de Venus requeriría una tecnología que no poseemos y una voluntad de hierro para soportar el aislamiento y el miedo constante a caer al abismo ardiente que espera solo unos kilómetros más abajo, con sus fauces abiertas. La luz difusa y sin sombras de la superficie crea un efecto psicológico devastador, conocido como el síndrome de la pantalla en blanco, donde tu cerebro deja de percibir profundidad y distancia, y empiezas a alucinar, viendo formas y monstruos en las rocas, porque la mente humana no está diseñada para procesar un entorno tan ajeno y monótono. Y la locura sería tu compañera más fiel en este exilio forzado. Imagina caminar con un traje futurista, que pudiera soportar las condiciones, sintiendo cómo te mueves con lentitud, como si caminaras dentro de una piscina de melaza debido a la resistencia del aire denso, y cada paso sería un esfuerzo titánico que te agotaría en minutos, mientras escuchas el crujido constante de tu equipo luchando por no implosionar bajo la presión. Desde la superficie de Venus, nunca podrías ver las estrellas, ni la Tierra ni la Luna, porque la capa de nubes es un techo eterno, que te encierra en una soledad cósmica absoluta, desconectándote del resto del universo y haciéndote sentir que eres la única conciencia que existe en una caja cerrada y caliente, olvidada por Dios y por los hombres. Venus es el espejo oscuro de la Tierra, la imagen distorsionada de nuestro propio futuro. Si permitimos que el cambio climático se salga de control, y estudiarlo no es solo un ejercicio académico, sino una necesidad de supervivencia para entender los puntos de no retorno que convierten un mundo habitable en una tumba planetaria irreversible. Sientes una extraña mezcla de repulsión y reverencia por este planeta, porque su hostilidad es pura y honesta, sin pretensiones de ser amable. Y esa brutalidad tiene una belleza salvaje que te atrapa el alma, obligándote a reconocer que el universo no está hecho para nosotros, y que nuestra presencia en él es una excepción maravillosa que debemos proteger con uñas y dientes. Cada vez que mires al cielo al amanecer o al atardecer y veas ese lucero brillante, recuerda que no es una estrella de la suerte, sino una advertencia luminosa que nos grita a través del vacío del espacio, recordándonos lo fácil que es perder el paraíso y lo difícil que es recuperarlo. Una vez que el equilibrio se ha roto, ahora que has caminado mentalmente por este infierno y has sentido el calor fantasma en tu piel, puedes regresar a tu realidad, con una nueva apreciación por el aire fresco que respiras y por el cielo azul que das por sentado, porque ahora sabes que a solo unos millones de kilómetros de aquí existe un lugar donde el aire te mata y el cielo te aplasta. Tu misión a partir de este momento es no olvidar nunca la lección de Venus y convertirte en un guardián de la fragilidad de nuestro mundo, compartiendo esta historia de terror cósmico para que otros despierten de su letargo y entiendan que la belleza a veces es solo una máscara para la muerte y que la vida es el tesoro más raro y precioso de todo el universo. ¿Has sentido alguna vez esa extraña mezcla de fascinación y pánico que surge cuando miras algo tan increíblemente bello que parece irreal? Como si tu mente se negara a aceptar que tal perfección puede existir en el mismo universo caótico donde vives tus lunes mundanos y tus decepciones diarias. Pues prepárate, porque hoy vas a viajar al lugar donde la belleza se convierte en una trampa mortal diseñada para hipnotizarte antes de destrozarte átomo por átomo en la oscuridad más fría que puedas imaginar. Cierra los ojos y deja que la gravedad de la Tierra se desvanezca mientras flotas hacia el sexto planeta desde el Sol. Esa joya coronada que ha sido el objeto de adoración y temor de astrónomos y soñadores durante milenios, el Señor de los Anillos. Saturno, que se alza ante ti no como un simple planeta, sino como una obra de arte cósmica pintada con hidrógeno. Y Helio girando en un silencio majestuoso que esconde una violencia atmosférica capaz de devorar mundos enteros sin dejar rastro. Lo primero que atrapa tu mirada y te roba el aliento es el sistema de anillos.
esa estructura imposible que brilla con una luz etérea y divina, pareciendo sólida desde la distancia como un disco de plata pulida forjado por dioses antiguos para marcar la frontera entre lo sagrado y lo profano. Pero a medida que te acercas, esa ilusión de solidez se rompe en mil pedazos, revelando la verdad caótica que se esconde detrás de la elegancia visual, porque esos anillos no son una plataforma segura donde podrías aterrizar, sino un río furioso de millones de fragmentos de hielo, roca y polvo que orbitan a velocidades vertiginosas, chocando entre sí en una danza destructiva y silenciosa donde cada partícula cuenta la historia de lunas que fueron destruidas y cometas que fueron destrozados por la gravedad implacable del gigante, recordándote que la belleza en el espacio suele nacer de la catástrofe y la muerte. Imagina por un segundo que pudieras flotar justo encima de los anillos. Velos más brillantes y densos y verías un paisaje de montañas de hielo del tamaño de casas flotando junto a granos de polvo microscópicos, todo iluminado por un sol lejano y pálido que crea sombras alargadas y fantasmales sobre este océano de escombros, haciéndote sentir más pequeño e insignificante de lo que jamás te has sentido en la Tierra, enfrentándote a la escala real de tu propia irrelevancia. Pero hay algo aún más inquietante en estos anillos, y es que son efímeros en términos cósmicos, pues están cayendo lentamente hacia el planeta en una lluvia de hielo constante, lo que significa que estamos viviendo en un momento privilegiado de la historia del sistema solar donde podemos verlos en su máximo esplendor, antes de que desaparezcan para siempre, dejándonos con la duda existencial de cuántas otras maravillas nos hemos perdido simplemente por haber nacido demasiado tarde o demasiado pronto. Ahora, aparta la vista de los anillos y mira hacia el norte del planeta, donde la realidad geométrica supera cualquier ficción con el famoso hexágono de Saturno, una tormenta perpetua de 6 lados perfectos, que desafía toda explicación lógica y que ha estado girando allí durante décadas, como un ojo geométrico que mira fijamente al vacío, y si te acercaras lo suficiente, verías que cada lado de ese hexágono es más grande que el diámetro de la Tierra entera. ¿Qué clase de fuerzas titánicas son necesarias para obligar a las nubes a seguir líneas rectas y ángulos precisos en una atmósfera fluida? Es una pregunta que te persigue mientras observas los colores cambiantes de este vórtice polar que oscilan entre el azul profundo y el dorado enfermizo, creando un espectáculo hipnótico que parece diseñado por una inteligencia superior, pero que en realidad es el resultado del caos matemático de la dinámica de fluidos en su expresión más pura y aterradora. Sientes el impulso de sumergirte en esas nubes doradas, atraído por la gravedad que es casi idéntica a la de la Tierra en la parte superior de la atmósfera. Pero no te dejes engañar por esa familiaridad, porque en cuanto cruzas el umbral de las nubes superiores, entras en un reino de vientos que soplan a 1800 kilómetros por hora, velocidades que desgarrarían tu piel y romperían tus huesos antes de que tuvieras tiempo de gritar por ayuda. La atmósfera de Saturno no es solo viento, es una sopa química de hidrógeno y helio con trazas de amoníaco y metano, que le dan esos tonos amarillentos y ocres como si el planeta estuviera enfermo de ictericia cósmica, y mientras desciendes, la presión empieza a aumentar de forma exponencial, aplastándote con el peso de miles de kilómetros de gas que se acumulan sobre tu cabeza, convirtiendo tu traje espacial en una tumba de metal y cristal. Pero la verdadera pesadilla comienza más abajo, donde el helio se separa del hidrógeno y cae como una lluvia líquida hacia el interior, liberando una cantidad de calor tan inmensa que hace que Saturno irradie más energía al espacio de la que recibe del Sol, convirtiéndolo en un motor térmico gigantesco que se consume a sí mismo en la oscuridad, generando un calor que cocinaría cualquier sonda que intentara llegar a sus secretos más profundos. Y sin embargo, en medio de este infierno gaseoso, orbitan mundos que son tan fascinantes como el propio planeta. Mira a tu derecha y observa esa esfera naranja y borrosa que es Titán, la única luna del sistema solar con una atmósfera densa, un lugar que es una versión retorcida y congelada de la Tierra primitiva, donde en lugar de agua llueve metano líquido y donde los ríos y lagos están llenos de hidrocarburos que podrían alimentar nuestra civilización durante siglos. Imagina estar de pie en la superficie de Titán, bajo un cielo anaranjado
que oculta a Saturno de la vista, sintiendo una gravedad tan baja que si te pusieras unas alas en los brazos podrías volar como un pájaro sobre dunas de hielo oscuro y mares de gas natural, preguntándote si en ese lodo tóxico y frío se está gestando una forma de vida tan extraña que ni siquiera reconoceríamos como biológica si la tuviéramos delante de nuestras narices. La existencia de Titán es una bofetada a nuestro antropocentrismo porque nos demuestra que la naturaleza tiene infinitas formas de crear mundos complejos y dinámicos y que no necesitamos agua y oxígeno para tener ciclos climáticos y paisajes familiares, lo que abre la puerta a la posibilidad aterradora y emocionante de que el universo esté lleno de vida, pero no la vida que buscamos, sino monstruos químicos que prosperan en lo que para nosotros sería veneno puro. Pero si Titán es el infierno tóxico, entonces Encelado es el paraíso engañoso. Esa pequeña luna blanca y brillante que parece una bola de nieve perfecta suspendida en el vacío, pero que esconde bajo su corteza helada un océano global de agua salada, líquida que se mantiene caliente gracias a la fricción gravitatoria de Saturno, creando las condiciones perfectas para la vida tal como la conocemos justo debajo de nuestros pies. Observa el polo sur de Encelado y verás géiseres gigantescos que escupen agua y hielo al espacio a velocidades supersónicas, alimentando uno de los anillos de Saturno con su propio cuerpo en un acto de sacrificio constante. Y piensa que si pudieras volar a través de esos chorros, podrías estar recogiendo microbios alienígenas que han sido expulsados de su hogar submarino, ofreciéndonos la prueba definitiva de que no estamos solos, sin necesidad de taladrar ni un centímetro de hielo. La interacción entre Saturno y sus lunas es una historia de violencia y control donde la gravedad del padre devora y moldea a sus hijos, creando resonancias orbitales que mantienen el sistema en un equilibrio precario y hermoso. Y tú eres solo un espectador efímero que tiene la suerte de presenciar este ballet celestial antes de que el tiempo y la entropía lo deshagan todo, convirtiendo el orden en caos una vez más. Regresa tu atención al planeta gigante y siente cómo su magnetosfera te envuelve invisible y poderosa, cantando una canción de radio espeluznante que las sondas espaciales han grabado y que suena como los lamentos de almas perdidas en el purgatorio, una cacofonía de chirridos y silbidos que te erizaría la piel si el sonido pudiera viajar en el vacío, recordándote que el espacio no está callado, sino que grita en frecuencias que no podemos oír. ¿Te has preguntado alguna vez qué hay en el centro de todo esto? ¿Qué es lo que ancla tanta masa y tanta furia en un solo punto del espacio? Pues las teorías nos dicen que hay un núcleo de roca y hielo disuelto, rodeado de hidrógeno metálico líquido, una sustancia exótica que no existe en la superficie de la Tierra y que se comporta como un metal conductor, generando el campo magnético que protege al planeta. La presión en ese núcleo es tan inimaginable que la materia pierde su identidad y se convierte en algo nuevo. Algo degenerado y denso, donde los átomos se apilan unos sobre otros, rompiendo las reglas de la química que aprendiste en la escuela y creando un estado de la materia que es el corazón palpitante de este gigante. Un corazón que late con una lentitud geológica, esperando el fin de los tiempos. Pero la historia más conmovedora de Saturno no es la de sus rocas o sus gases, sino la de un pequeño robot humano llamado Cassini que pasó 13 años orbitando este sistema, enviándonos las imágenes que hoy construyen tus sueños, y que al final de su vida, cuando se quedó sin combustible, recibió la orden final de sacrificarse por la ciencia, lanzándose en un clavado suicida hacia la atmósfera del planeta, para proteger a las lunas de una posible contaminación. Imagina los últimos momentos de Cassini, cayendo a velocidades hipersónicas hacia las nubes doradas, luchando con sus propulsores para mantener su antena apuntando a la Tierra, transmitiendo datos hasta el último segundo, sintiendo como el calor y la fricción empezaban a desintegrar su cuerpo metálico, convirtiéndolo en un meteorito artificial que brilló por un instante en el cielo de Saturno antes de fundirse y convertirse en parte del planeta. Para siempre, hay algo profundamente poético y triste en esa muerte, en la idea de que una extensión de nuestra curiosidad humana ahora forma parte de la atmósfera de un mundo alienígena, mezclando nuestros átomos con los de Saturno,
en una unión eterna que simboliza nuestro deseo desesperado de tocar lo inalcanzable y de dejar una marca en el universo, aunque sea una marca invisible y microscópica. Ese sacrificio nos dio los datos que hoy nos permiten entender la profundidad de los vientos y la composición de los anillos. Pero también nos dejó con un vacío silencioso porque ya no tenemos ojos en Saturno. Y el planeta ha vuelto a ser un misterio lejano que guarda sus secretos con celo, esperando a que la próxima generación de exploradores tenga el coraje de volver a cruzar el abismo interplanetario para desafiarlo. Saturnes, el dios romano del tiempo que devoraba a sus hijos, es el nombre perfecto para este mundo, porque al mirarlo no puedes evitar sentir el paso del tiempo cósmico, esa escala temporal que reduce tu vida a menos de un parpadeo y que te llena de una ansiedad existencial profunda al darte cuenta de que el universo funcionaba perfectamente antes de ti y seguirá funcionando perfectamente después de ti, sin inmutarse por tu ausencia. Pero esa insignificancia es también una liberación, porque si nada de lo que haces importa a escala cósmica, entonces eres libre de darle a tu vida el significado que quieras, libre de disfrutar de la belleza por el simple hecho de ser bella, sin buscarle una utilidad práctica. Y Saturno es el recordatorio definitivo de que la belleza no necesita justificación para existir, simplemente es, y eso es suficiente. Mira esas bandas de nubes una vez más, y trata de memorizar los patrones, porque nunca volverán a ser exactamente iguales, ya que el planeta está en constante cambio, reinventándose a sí mismo en cada rotación, creando arte efímero a una escala planetaria que solo el universo puede apreciar en su totalidad y del cual tú solo estás viendo una instantánea congelada en el tiempo. La luz que llega a tus ojos desde Saturno ha viajado más de 1.000 millones de kilómetros, cruzando el vacío frío para impactar en tu retina y activar neuronas que te hacen sentir asombro, conectándote físicamente con el planeta a través de esos fotones viejos y cansados que han completado su viaje heroico solo para ser percibidos por ti en este preciso instante de conciencia compartida. No permitas que la rutina te robe la capacidad de asombrarte ante lo sublime, porque vivir en un universo que puede crear algo como los anillos de Saturno es un privilegio estadístico absurdo, y desperdiciar tu vida mirando el suelo cuando tienes semejantes maravillas sobre tu cabeza es el mayor insulto que puedes hacerle a la improbabilidad de tu propia existencia. Saturno te está esperando ahí arriba, brillante y silencioso, como un faro en la noche cósmica, desafiándote a levantar la vista y a expandir tu mente más allá de las fronteras de tu barrio y de tus problemas triviales, invitándote a soñar con viajes que quizás nunca hagas, pero que mantienen viva la llama de la exploración en tu alma. Así que esta noche, cuando todo esté oscuro, sal afuera, busca ese punto de luz amarillento en el firmamento y guíñale un ojo, sabiendo que ahora conoces su verdadera cara, su violencia y su majestad. Prométete a ti mismo que nunca dejarás de buscar la belleza en el caos, porque al final del día, todos somos como Saturno, tratando de mantener nuestros anillos intactos mientras giramos en la oscuridad. El viaje ha terminado por ahora, pero la gravedad de este gigante te seguirá atrayendo en tus sueños, recordándote que hay mundos ahí fuera que son más grandes que tu imaginación, y que la realidad es mucho más extraña y maravillosa de lo que cualquier ficción podría inventar jamás. Así que mantén los ojos abiertos y el espíritu inquieto, porque el universo no ha terminado de sorprenderte todavía. No estás preparado para comprender la escala de lo que tienes delante, porque tu cerebro de primate, evolucionado en las sabanas africanas, no tiene las herramientas para procesar un objeto en el que cabrían 1.300 planetas como la Tierra, y donde cada franja de color que ves no es una nube tranquila, sino una corriente en chorro que viaja a velocidades supersónicas, desgarrando la atmósfera con una violencia que haría parecer a nuestros huracanes más devastadores simples suspiros de un bebé dormido, recordándote lo insignificante que eres. Sientes esa presión en el pecho al acercarte. Es la magnetosfera del planeta, una bestia invisible que ruge en silencio, atrapando partículas cargadas del Sol y acelerándolas, hasta convertirlas en balas subatómicas que atravesarían tu nave y tu cuerpo en cuestión de segundos, friendo tu ADN y condenándote a una muerte celular
horrible, antes incluso de que pudieras tocar la primera capa de nubes, porque Júpiter no es solo un planeta, es un generador de radiación letal que protege sus secretos con un escudo de muerte. Mira bien esas bandas de colores hipnóticos que se alternan entre el blanco, el ocre y el marrón óxido, porque no son pintura estática, sino amoníaco y azufre, bailando una danza eterna de convección térmica, donde el calor del núcleo intenta escapar hacia el frío del espacio, creando turbulencias que han durado más que toda la historia de la civilización humana, y que seguirán ahí mucho después de que tú y yo seamos polvo olvidado en la historia del cosmos. Ahora, fija tu vista en la gran mancha roja, esa cicatriz anticiclónica que ha estado girando furiosamente durante al menos 300 años, y que es tan grande que podría tragarse a la Tierra entera, sin dejar rastro alguno. Imagina estar en el borde de ese vórtice, escuchando el aullido de vientos que superan los 400 kilómetros por hora, un sonido que no podría soportar sin perder la cordura, porque es el grito de una tormenta que se niega a morir, alimentándose de la propia energía del planeta. Si tuvieras la insensatez de dejarte caer hacia su atmósfera, no encontrarías una superficie sólida donde aterrizar, porque Júpiter es un engaño para nuestros sentidos acostumbrados a la roca y al suelo. Aquí el concepto de abajo es una trampa mortal que te invita a un descenso infinito hacia una oscuridad cada vez más densa y caliente, donde la presión aumentaría exponencialmente hasta aplastarte como si fueras una lata de refresco vacía bajo la pata de un elefante cósmico. Al atravesar las primeras nubes de amoníaco, la temperatura descendería drásticamente, congelando los sistemas de tu traje, mientras cristales de hielo golpean tu visor con la fuerza de la metralla. Pero eso sería solo el principio de tu agonía, porque a medida que sigues cayendo, el cielo sobre ti se cerraría para siempre, ocultando las estrellas y el sol, dejándote solo en un crepúsculo perpetuo iluminado únicamente por los relámpagos más potentes que existen en el sistema solar. Esos relámpagos no son como los que conoces, son superrayos 1000 veces más potentes que los terrestres descargas eléctricas que iluminan las nubes. Desde dentro, como si el planeta tuviera un sistema nervioso de fuego puro, latiendo con furia, y si pudieras escuchar el trueno te rompería los tímpanos al instante, reverberando en la densidad de una atmósfera que se vuelve más espesa con cada metro que desciendes hacia el abismo. Llega un punto en tu caída donde la realidad física empieza a comportarse de formas extrañas y alucinantes, porque la presión es tan inmensa que el gas deja de ser gas y el líquido deja de ser líquido, convirtiéndose en un fluido supercrítico, una sopa densa y ardiente, donde no podrías distinguir si estás nadando o volando, y donde tu cuerpo ya habría sido reducido a sus componentes elementales por la fuerza implacable de la gravedad joviana. Pero lo más fascinante y aterrador te espera más abajo, en las profundidades donde la luz nunca ha llegado y la presión es tan brutal que arranca los electrones de los átomos de hidrógeno, transformando el elemento más ligero del universo en un metal líquido conductor de electricidad, creando un océano de hidrógeno metálico que gira y se retuerce, generando el campo magnético que protege y amenaza a todo el sistema joviano. Imagina flotar en ese mar metálico y oscuro, sabiendo que estás en el manto de un dios planetario, un lugar donde llueven diamantes, según algunas teorías físicas, porque el carbono es aplastado con tanta fuerza que se cristaliza en gemas preciosas que caen hacia el núcleo como lágrimas de una riqueza incalculable que ningún ser humano podrá jamás poseer ni ver. El núcleo de Júpiter sigue siendo un misterio, una incógnita, envuelta en capas de muerte probable, una semilla de roca y hielo disuelta que arde a temperaturas superiores a la superficie del Sol, recordándonos que Júpiter es en realidad una estrella fallida, un aspirante a Sol que no logró reunir suficiente masa para encenderse y que se quedó a medio camino, condenado a ser el hermano gigante y oscuro que reina en las sombras. Pero no pienses que Júpiter está solo en su reinado, porque a su alrededor orbitan docenas de lunas que forman un sistema solar en miniatura, cada una con su propia historia de violencia y maravilla, mundos capturados por la gravedad tiránica del gigante que los mantiene atados a su cintura
en una danza orbital de la que no hay escape posible y que te hace cuestionar la libertad de los cuerpos celestes. Mira a Io, esa luna torturada que parece una pizza podrida, llena de volcanes activos que escupen azufre al espacio, porque la gravedad de Júpiter la estira y la encoge constantemente, calentando su interior por fricción mareal, convirtiéndola en el lugar más volcánicamente activo del sistema solar, un infierno de lava y radiación que es lo más parecido al concepto bíblico del Averno que encontrarás en la realidad. Luego dirige tu mirada hacia Europa, esa bola de billar blanca y rayada que esconde bajo su corteza de hielo un océano de agua líquida más grande que todos los océanos de la Tierra juntos, un lugar donde la vida podría estar floreciendo ahora mismo en la oscuridad caliente de las fuentes hidrotermales. Hidrotermales, ajena por completo a nuestra existencia y a nuestras preocupaciones humanas, esperando el momento de ser descubierta. Piensa en la soledad de esas criaturas hipotéticas, nadando bajo kilómetros de hielo protegidas de la radiación de Júpiter por la corteza congelada, viviendo en un mundo sin luz solar donde la energía proviene de la atracción gravitatoria del gigante que brilla en su cielo invisible, como un dios omnipresente que les da calor sin tocarlos jamás. Ganímedes, la luna más grande de todo el sistema solar, es tan masiva que tiene su propio campo magnético y si orbitara al Sol, directamente sería considerada un planeta. Pero aquí es solo un súbdito más en la corte de Júpiter, un testigo silencioso del poder absoluto que ejerce el gigante gaseoso sobre todo lo que se atreve a acercarse. A sus dominios, la historia de Júpiter es también la historia de nuestra propia supervivencia, porque durante miles de millones de años ha actuado como el hermano Mayo R protector, atrayendo con su inmensa gravedad asteroides y cometas que de otro modo habrían impactado contra la Tierra, borrando la vida en nuestro planeta mucho antes de que tuviéramos la oportunidad de evolucionar y escribir esta historia. Sientes un escalofrío al pensar que le debemos nuestra existencia a este monstruo de gas que actúa como una aspiradora cósmica, limpiando el vecindario solar de escombros peligrosos, tragándose impactos que habrían sido apocalípticos para nosotros y haciéndolo con la indiferencia total de una fuerza de la naturaleza que no busca agradecimiento ni gloria. Pero esa protección tiene un precio. Y es la certeza de que vivimos en un universo violento y caótico, donde la estabilidad es una excepción rara y preciosa mantenida por equilibrios gravitatorios delicados que podrían romperse en cualquier momento lanzándonos al caos si Júpiter decidiera cambiar su órbita o perturbar a los otros planetas con su influencia masiva. Observar a Júpiter a través de un telescopio es mirar hacia el pasado, hacia la nube primordial de la que nació todo, porque su composición es casi idéntica a la de la nebulosa solar original. Una cápsula del tiempo que conserva los ingredientes primarios del sistema solar, guardando las respuestas a preguntas que ni siquiera sabemos formular todavía. ¿Te has preguntado alguna vez qué se sentiría al ver un amanecer desde la atmósfera superior de Júpiter? Ver al Sol salir no como un disco grande y brillante, sino como una estrella pequeña y potente, mientras las lunas pasan rápidas por el cielo y las auroras boreales jovianas iluminan el horizonte con colores ultravioletas que tus ojos no pueden ver, pero que tu piel sentiría. La belleza de Júpiter es una belleza tóxica y distante, una estética de la destrucción que nos atrae como la llama a la polilla, porque hay algo en la naturaleza humana que se siente irresistiblemente seducido por lo que puede matarnos, por lo que es más grande y más fuerte que nosotros, y que nos recuerda nuestra fragilidad extrema. Nos aferramos a nuestros pequeños problemas diarios, a nuestras deudas y a nuestros amores rotos, pero frente a la majestuosidad de este planeta, todas esas preocupaciones se disuelven en la nada, porque al universo no le importa si llegas tarde al trabajo o si te sientes solo. El universo es una maquinaria vasta y fría donde Júpiter gira impasible. A veces necesitamos mirar a estos gigantes para romper el ego que nos encierra en nuestra propia mente, para darnos cuenta de que somos polvo de estrellas con conciencia, observando a otros montones de polvo de estrellas más grandes, y que el milagro no es el tamaño, sino el hecho de que podamos estar aquí ahora mismo pensando en ello. Imagina que pudieras flotar allí sin morir, solo observando las tormentas eternas y sintiendo la vibración del planeta en tus huesos
entenderías. Entonces, que la vida no es un derecho, sino un accidente maravilloso, y que cada segundo que respiras en la Tierra es un regalo improbable en un cosmos hostil. La próxima vez que mires al cielo nocturno y veas ese punto brillante que no parpadea, recuerda que no es solo una luz, es un mundo de pesadillas y maravillas, un laboratorio de física extrema donde la materia se comporta de formas imposibles y donde la realidad supera a la ficción más atrevida. Júpiter está ahí arriba ahora mismo, mientras lees esto girando sobre su eje a una velocidad vertiginosa, completando un día en menos de 10 horas, arrastrando consigo sus lunas y sus tormentas indiferente a tu mirada pero esencial para tu existencia en una paradoja cósmica que une tu destino al suyo. No dejes que la rutina te ciegue ante la maravilla, porque vivimos en un vecindario extraordinario y Júpiter es la prueba de que la magia existe, pero no es sobrenatural, es física pura y dura, manifestándose en una escala que debería ponerte de rodillas de pura gratitud y espanto. Quédate con esta imagen del gigante gaseoso guardada en tu retina y deja que te acompañe cuando sientas que tus problemas te ahogan, porque, comparado con la tormenta de 3 siglos y el océano de hidrógeno metálico, todo lo que te preocupa es transitorio y pequeño. Ahora tienes una elección. Puedes volver a cerrar los ojos y dormirte en la ignorancia cómoda de tu vida diaria. O puedes despertar con la curiosidad encendida, sabiendo que hay monstruos reales en el cielo y que el universo es un lugar mucho más extraño y asombroso de lo que te atreviste a imaginar. Estás de pie sobre la superficie de Marte, el planeta que ha obsesionado a la humanidad desde que nuestros ancestros miraron al cielo y vieron ese punto rojo, brillante, que parecía un ojo inyectado en sangre, vigilándolos desde la oscuridad del cosmos, y ahora que estás aquí sientes el peso de esa historia sobre tus hombros mezclado con un terror primitivo, porque la realidad de este mundo supera cualquier fantasía de ciencia ficción con una brutalidad que te hiela los huesos, a pesar de los sistemas térmicos de tu traje. Mira hacia abajo a tus pies, y observa el suelo cubierto de un polvo fino y rojizo llamado regolito, que no es simplemente arena, sino óxido de hierro puro, el remanente de una oxidación planetaria que ha durado miles de millones de años, convirtiendo a este mundo en un cadáver geológico que se está desangrando lentamente hacia la eternidad. Y si te agacharas a tocarlo, sentirías que es tan fino como el talco y tan tóxico que si entrara en tus pulmones te mataría lentamente desde adentro. Levanta la vista y contempla el cielo, pero no esperes encontrar el azul reconfortante de la Tierra, porque aquí arriba la atmósfera es tan tenue que el cielo oscila entre un color caramelo durante el día y un azul violáceo enfermizo durante la puesta de sol, creando un espectáculo visual que es al mismo tiempo hermoso y perturbador, como si el propio aire te estuviera advirtiendo que no perteneces a este lugar y que tu presencia es una anomalía en un ecosistema diseñado para la esterilidad. El frío aquí no es como el invierno que conoces. Es un frío espacial que muerde y atraviesa cualquier protección con temperaturas que descienden hasta los 80 grados bajo cero por la noche, congelando incluso el dióxido de carbono del aire hasta convertirlo en nieve seca que cae sobre las dunas muertas en un silencio espectral que te hace cuestionar si realmente sigues vivo o si has cruzado el umbral hacia una existencia fantasmagórica donde el tiempo se ha detenido para siempre. A lo lejos se alza el monte Olimpo, y tu mente no logra comprender su escala, porque no es simplemente una montaña, sino un monumento a la violencia volcánica del pasado, con una altura que triplica al monte Everest y una base tan ancha que cubriría todo el país de Francia, lo que significa que si estuvieras en su base no sabrías que estás frente a una montaña, porque la pendiente se extiende más allá del horizonte, engañando a tus sentidos con una falsa planicie que asciende hasta tocar el vacío del espacio. Imagina caminar hacia el borde de los valles Marineris, esa cicatriz gigantesca que desgarra la corteza del planeta, como si un dios furioso hubiera clavado sus garras en la superficie tratando de arrancar el corazón de Marte, y al asomarte al abismo ves un cañón tan profundo y largo que podría tragarse entero a los Estados Unidos, dejando caer en la oscuridad tus esperanzas de comprender la magnitud de las fuerzas que esculpieron este infierno rojo. No hay agua líquida fluyendo por estos canales,
pero puedes ver las huellas fantasmales de ríos antiguos que se secaron hace eones, lechos tortuosos que serpentean por el paisaje como venas vacías en un cuerpo momificado, gritándote en silencio que una vez hubo vida, o al menos la promesa de ella en este lugar, antes de que el núcleo del planeta se enfriara y el campo magnético colapsara, dejando que el viento solar arrancara la atmósfera y condenara a Marte a una muerte lenta por asfixia cósmica. Sientes una ráfaga de viento golpear tu traje. Pero no es una brisa suave, es el preludio de una tormenta global de polvo, uno de esos eventos cataclísmicos que pueden cubrir el planeta entero durante meses, bloqueando la luz del sol y sumiendo todo en una penumbra roja y asfixiante, donde la única constante es el sonido del polvo golpeando contra tu visor como millones de agujas microscópicas, tratando de encontrar una debilidad en tu armadura para reclamarte como parte del paisaje. La gravedad aquí es una trampa sensorial porque, con solo el 38% de la atracción terrestre, te sientes ligero y poderoso, capaz de dar saltos increíbles. Pero esa ligereza es engañosa porque tus músculos se atrofian y tus huesos pierden densidad con cada día que pasa, recordándote que tu biología evolucionó bajo un cielo diferente y que este planeta está librando una guerra constante contra tu fisiología, tratando de descomponer tu cuerpo para integrarlo al polvo. Miras hacia el cielo nocturno buscando una referencia familiar y ves dos lunas deformes, Phobos y Deimos, que no son los majestuosos discos plateados que conoces, sino rocas capturadas, que parecen patatas espaciales surcando el firmamento a velocidades vertiginosas como recordatorios constantes de que estás en un vecindario cósmico extraño y peligroso, donde las reglas de la estética celestial se han torcido hacia lo grotesco y lo funcional. Pero lo que más te aterra no es el paisaje, ni el frío, ni la radiación que bombardea tu ADN en este preciso instante, sino la soledad absoluta que se siente al saber que eres la única conciencia en un radio de millones de kilómetros, un punto de luz pensante, en un océano de oscuridad inerte, y esa soledad empieza a susurrarte preguntas incómodas sobre el significado de la existencia y la fragilidad de la conciencia humana cuando se enfrenta a la indiferencia monumental del universo. Te encuentras con los restos de un rover antiguo cubierto de polvo, con sus paneles solares inútiles y sus ruedas atascadas en la arena, y sientes una punzada de empatía irracional hacia esa máquina, porque ves en ella un reflejo de tu propio destino, la inevitabilidad de que algún día tus baterías también se agotarán y te quedarás quieto para siempre bajo este cielo extraño, convirtiéndote en otro monumento a la curiosidad humana que se atrevió a ir demasiado lejos. Piensa en el agua que se esconde bajo los casquetes polares, atrapada en una prisión de hielo y polvo, esperando ser liberada por una tecnología que aún no poseemos del todo, y te preguntas si al descongelar ese mundo antiguo despertaremos algo que debería haber permanecido dormido, microbios que han esperado millones de años en estasis, soñando con el momento de encontrar un huésped cálido y húmedo como tú para volver a la vida. La radiación cósmica es el asesino invisible que acecha en cada sombra, porque sin un campo magnético que te proteja, estás expuesto a los rayos cósmicos galácticos que atraviesan tu nave y tu cuerpo, rompiendo las cadenas de tus células en silencio, acumulando errores genéticos que te pasarán factura si logras sobrevivir lo suficiente como para llamar a este lugar hogar. Aunque la palabra hogar suena hueca y ridícula, en un desierto radiactivo, te preguntas por qué hemos venido aquí, por qué hemos gastado fortunas y arriesgado vidas para llegar a este cementerio planetario, y la respuesta no está en la ciencia ni en la exploración, sino en el miedo profundo a la extinción, en la necesidad desesperada de tener un plan de respaldo para la humanidad. Porque sabemos que la Tierra no durará para siempre, y Marte, con toda su hostilidad, representa nuestra única oportunidad realista de no desaparecer en el olvido. Cada paso que das levanta una pequeña nube de polvo que tarda una eternidad en asentarse debido a la baja gravedad, y mientras caminas hacia el horizonte, tienes la sensación de que alguien o algo te observa, pero sabes que es imposible, porque aquí no hay ojos ni oídos, solo rocas que han sido testigos del paso de eras geológicas
y que te miran con la paciencia infinita de lo inanimado, esperando a que cometas un error fatal. La atmósfera de dióxido de carbono es tan delgada que el sonido no viaja como en la Tierra, así que si gritaras, nadie te escucharía, no solo porque no hay nadie, sino porque las ondas sonoras se mueren casi al salir de tu garganta, creando una sensación de aislamiento acústico que te hace dudar de tu propia voz y te obliga a refugiarte en el ruido constante de tu respiración y de los ventiladores de tu traje. Ves formaciones rocosas que parecen caras o estructuras antiguas y tu cerebro Petron, dependiente, intenta desesperadamente encontrar orden en el caos, dándole formas humanas a la erosión natural, porque no puedes aceptar que este mundo sea tan ajeno a nosotros. Así que proyectas tus fantasías y tus miedos sobre las piedras, creando mitologías instantáneas, para no sentirte tan solo en medio de la nada. Imagina la primera noche que pases durmiendo en un hábitat presurizado, escuchando el viento aullar afuera, sabiendo que solo unos centímetros de metal y composite te separan de una muerte instantánea y dolorosa, y te das cuenta de que la verdadera conquista de Marte no es tecnológica, sino psicológica, porque se requiere una mente de acero para no quebrarse ante la presión constante de un entorno que quiere matarte cada segundo de cada día. El color rojo empieza a meterse en tus sueños, tiñendo tus pesadillas de óxido y sangre, y empiezas a olvidar cómo era el color verde de los bosques o el azul profundo de los océanos, y esa pérdida sensorial te va deshumanizando poco a poco, convirtiéndote en una criatura de Marte adaptada a la escasez y a la dureza, olvidando la suavidad de la vida en la Tierra, que ahora parece un sueño lejano y casi irreal. Pero hay una belleza salvaje en este lugar, una majestad cruda en los cañones y los volcanes que te roba el aliento y te hace sentir pequeño y humilde ante el poder de la naturaleza cósmica, y en esos momentos de contemplación entiendes que Marte no es un enemigo sino un maestro severo que nos enseña los límites de nuestra ambición y el precio real de la supervivencia en el universo. La terraformación, ese sueño de convertir Marte en una segunda Tierra, es una tarea de siglos que probablemente no verás completada. Y eso te llena de una melancolía extraña, porque sabes que estás plantando árboles cuya sombra nunca disfrutarás trabajando para un futuro, donde los niños marcianos correrán bajo un cielo azul, respirando aire libre sin saber el sacrificio que hiciste tú y tu generación para hacer eso posible. Sientes la tentación de quitarte el casco solo por un segundo para sentir el aire real en tu cara, para oler el planeta, para probar el polvo. Pero sabes que sería el último acto de tu vida, una comunión final y suicida con el mundo que has venido a conquistar, y esa pulsión de muerte es algo que todos los astronautas sienten en algún momento, el llamado del vacío que te invita a rendirte. Miras hacia la Tierra, ese punto azul pálido que brilla en el cielo antes del amanecer, y sientes una punzada de amor y dolor tan intensa que te hace llorar, porque desde aquí todas las guerras y fronteras y problemas parecen insignificantes y ridículos. Y te das cuenta de que hemos tenido que viajar millones de kilómetros para entender realmente lo valioso que es nuestro hogar original. Marte es un espejo oscuro que nos muestra lo que podría pasarle a la Tierra. Si no tenemos cuidado, un recordatorio de que los planetas mueren y de que la habitabilidad es un privilegio frágil y temporal, no un derecho garantizado. Y esa lección se graba en tu alma con cada paisaje desolado que observas, haciéndote prometer que protegerás la vida donde quiera que la encuentres. La descripción de este planeta no puede hacerse solo con datos y números sobre presión atmosférica y composición química, porque Marte es una experiencia emocional, una prueba de fuego para el espíritu humano y un lienzo en blanco donde proyectamos nuestros mayores miedos y nuestras esperanzas más audaces, desafiando al universo a detenernos en nuestra expansión imparable. Estamos llegando al final de este recorrido mental, y ahora sientes la arena roja en tus botas y el frío en tu piel, pero sobre todo sientes la urgencia de mirar hacia arriba y no dejar de explorar, porque aunque Marte sea un infierno desolado, es nuestro próximo paso evolutivo y la puerta de entrada a las estrellas que nos esperan. Pacientes y silenciosas, quizás nunca pises la superficie roja físicamente, pero hoy has caminado por sus valles con tu mente,
y has sentido el peso de su soledad, y ahora te toca decidir si ves a Marte como un cementerio de sueños rotos o como la próxima gran frontera que definirá quiénes somos como especie, mientras el planeta rojo sigue girando en la oscuridad esperando tu respuesta.